Bien, ahora vamos a hablar de los métodos potenciométricos. Estos métodos también son parte de los métodos instrumentales, ya que basan en la medición de sus propiedades físicas de los analitos, específicamente el potencial eléctrico. Esto es para determinar la concentración o la composición de una solución. Entonces, podemos decir que se puede escribir, como dice la diapositiva, la potenciometría es simplemente como una medición de un potencial en la celda electroquímica. Entonces, es el único método electroquímico en el que se mide directamente un potencial del equilibrio termodinámico, en el cual esencialmente no fluye la corriente neta, ¿no? Ese instrumento, necesariamente para medidas potenciométricas, comprende un electrodo de referencia, un electrodo de indicador y un dispositivo de medida potencial. También con esos electrodos que son sensibles para medir este potencial, transforman esa señal, también o la lectura, la transforman en interacciones químicas, en señales eléctricas, que puede interpretarse también como el caso de la medición del pH, ¿no? Mm, Estos, ¿por qué se consideran como métodos instrumentales? Bueno, a diferencia de los métodos clásicos, que estos dependen de las reacciones químicas específicas, como comentábamos en el caso los cambios de coloración o la volumetría o llegar a una curva de calibración. La potenciometría se basa precisamente en la propiedad física, ¿no? Que es el potencial eléctrico o la fuerza en un dado caso, en la fuerza electromotriz entre dos electrodos. Em, en la determinación de los analitos nos da información específica a través de estos métodos. O sea, podemos utilizar la determinación cuantitativa o cualitativa dependiendo del caso también, ¿no? Em, ¿Qué son los electrodos de referencia? En muchas aplicaciones es deseable que el potencial de media celda de uno de los electrodos sea conocido, que sea constante y completamente sensible a la composición de la solución que vamos a estudiar. En este caso, nuestro analito, ¿no? El electrodo es con estas características, se denomina electrodo de referencia. Un electrodo de referencia también debe ser fácil de montar, proporcionar potenciales reproducibles y tener un potencial sin cambios con el paso de pequeñas corrientes. Dos electrodos comúnmente utilizados que satisfacen esos requisitos son el electrodo de calomel y el electrodo de plata cloruro de plata. También tenemos los electrodos indicadores, que junto con el de referencia, también podemos utilizar un electrodo indicador, que es en cuya respuesta vamos a tener. Esto va a depender de la concentración del analito que estemos estudiando. También los electrodos indicadores para las medidas potenciométricas son dos tipos importantes o fundamentales, denominados metálicos y de membrana. Los de membrana se denominan también como electrodos específicos o selectivo para iones. Bueno, dentro de estas mediciones que vamos a estar nosotros viendo, unos parámetros eh, que debemos tomar en cuenta, uno es la exactitud, que nos va a ayudar a medir el error sistemático o determinado de un método analítico. La exactitud se va a denotar también con la ecuación de exactitud, que es igual a U, que es la medida de la población, de la concentración en analito, y cuya concentración vamos a denotarla como X, que va a ser la concentración verdadera. Cuando determinamos la exactitud hay que analizar uno o varios materiales estándar de referencia, cuyas concentraciones nosotros podamos conocer de ese analito, ¿no? Bueno, podemos decir que en general, al desarrollar un método analítico, todos los esfuerzos se dirigen hacia la identificación de la fuente de error y a su eliminación o corrección mediante el uso de blancos y la calibración del instrumento. Regularmente, bueno, ustedes saben que se utiliza una muestra patrón para poder hacer el análisis, ¿no? Y eso nos permite, bueno, cuantificarlo correctamente teniendo una muestra patrón.
La sensibilidad es otro parámetro que es importante. La mayoría de los químicos están de acuerdo que la sensibilidad de un instrumento o de un método mide su capacidad de discriminar entre pequeñas diferencias en la concentración del analito. Las propiedades físicas y químicas del analito, la respuesta del reductor de entrada al analito y los componentes de la matriz de la muestra. Son algunos de los factores importantes que determinan la sensibilidad. También esto se define como la razón del cambio en la respuesta del instrumento al cambio correspondiente en el estímulo. La sensibilidad también puede expresarse en función de la concentración del analito necesaria para causar una respuesta dada en cada instrumento. Otro es el límite de detección. La definición cualitativa más aceptada del límite de detección viene dada por la concentración o el peso mínimos de analitos que pudieran detectarse en un nivel de confianza. Este límite depende también de la relación que existe entre la magnitud de la señal analítica y el valor de las fluctuaciones estadísticas de la señal del blanco. Ahora, hay un intervalo de concentración aplicable. El intervalo útil de este método analítico va desde la concentración más pequeña, en la que puede realizarse medidas cuantitativas, que es el límite de cuantificación, hasta la concentración a la cual la curva del calibrado se desvía de la linealidad. Esto también es importante. Otro punto importante también es la selectividad. La selectividad de ese método analítico denota el grado de ausencia de interferencias debidas a otras especies contenidas en la matriz de la muestra, ¿no? Y también, bueno, podemos decir que ningún analito está totalmente inafectado de otras especies, ¿no? Frecuencia de diversas etapas se pueden realizar para minimizar los efectos que pudieran tenerse de interferencias, ¿no? Por eso es importante la selectividad que ustedes vayan a considerar para X muestra, ¿no? Para X analito. Los parámetros eh, para un dado estudio, un problema dado, analítico, parámetros de calidad permiten al químico reducir la elección de los instrumentos a tan solo unos pocos. Es decir, esto entre nosotros sepamos, conozcamos más nuestro analito, bueno, va a ser mucho mejor poder seleccionar el método adecuado y desde luego, pues en función de ello basarnos en ciertos parámetros que nos permitan cuantificar, ¿no? El analito. Dentro de ellos está la velocidad, la facilidad y comodidad, la habilidad del operador, desde luego la habilidad que tenga el químico para realizar este estudio, desde luego el coste y la disponibilidad del equipo y el coste por muestra. Entonces, esos son algunos de los parámetros que se deben considerar al momento de hacer el análisis. Ahora bien, la evaluación e interpretación de los resultados. Una vez obtenido el resultado o saber los parámetros conocidos, ya que tenemos a partir del muestreo, del método analítico que nosotros ocupemos y de los resultados obtenidos, pues hay que hacer la evaluación de estos, ¿no? El control de las variables experimentales es usualmente difícil y a menudo imposible controlarlas, ¿no? Entonces los métodos de muestreo, las técnicas de los analistas y las respuestas instrumentales son fuentes potenciales de error. Recordemos que ahorita, bueno, actualmente se nos dice que todo ya es por normalidad, hay que normar todos los métodos analíticos ya están normados, así como también el muestreo, ¿no? Tenemos normas que rigen también el muestreo, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes puedan considerarlo y también tenemos que los métodos estadísticos también proporcionan eh, pues un medio para evaluar objetivamente la fuente y la magnitud del error de los métodos analíticos. También la frase común dentro de un error experimental carece de sentido si la magnitud del error no es definida mediante el uso de técnicas. Eh, También podemos mencionar que
algunas normas que podemos, este, entonces, que podemos estar aplicando. Es importante que tomemos en cuenta, ¿no? Qué método esa magnitud, ese error que tengamos, no es definitivamente, no puedes, se puede definir mediante el uso de técnicas estadísticas. Claro, no es así como definitivo, pero nos permite tener una idea y sobre todo, bueno, en el momento de la toma de decisiones nos puede ayudar bastante. Vamos a hablar de los tipos de errores para poder obtener resultados confiables a partir del método que nosotros hayamos determinado. Deben identificarse las fuentes de error y cada una de ellas debe eliminarse o minimizarse. Los errores pueden ser clasificados en dos tipos, pueden ser aleatorios indeterminados o sistematizados determinados. La fuente de error aleatorio nos dice que es una naturaleza intrínseca, incierta de técnicas de medición. Ese tipo de error se presenta en cada análisis. Los ruidos térmicos, el de golpeteo y de fluctuación son errores de error aleatorio. La magnitud del error citado es pequeña generalmente y por lo tanto puede ser minimizarse por métodos de filtración, ya sea del equipo o por programas. El segundo tipo de error sistemático de procedimiento, este hace que los resultados se desvíen de manera constante respecto de los valores esperados. Sus fuentes incluyen procedimientos de calibración inadecuados, pureza insuficiente de los reactivos y operación incorrecta de los instrumentos de medición. Esta parte es bien importante porque si estamos hablando de la pureza insuficiente de los reactivos, el analista debe pues estar atento, ¿no? A que sus reactivos sean los adecuados, que contengan la pureza necesaria. Inclusive a veces pudiera estar algún reactivo caducado y también eso hace una interferencia, ¿no? Porque ya tienen como los medicamentos, ¿no? Tienen un intervalo de tiempo en el cual es adecuado poder utilizarlos, ¿no? Manipular. La operación incorrecta de los instrumentos de medición, también ahí es importante, claro. En la actualidad ya hay equipos que nada más nosotros colocamos la muestra y ellos dan la lectura adecuada, ¿no? Em, Ahí el único error que pudiera surgir pudiera ser la preparación de la muestra, ¿no? En un momento dado. Ese tipo de error no puede reducirse por la aplicación de métodos estadísticos y bueno, a menudo los errores sistemáticos pueden identificarse y minimizarse modificando el procedimiento. Entonces, si nos damos cuenta en esta parte, depende mucho del analista, ¿no? Qué es lo que el, que el- la selección adecuada del método dependerá mucho del analista, ¿no? Y obviamente, pues, del tipo de analito que tengamos. La preparación de su muestra también es un punto importante. Por eso, aquí este error, prácticamente, si nos damos cuenta, pues va a depender mucho del analista, definitivamente, ¿no? También estos términos es importante también ver que este error va a ocurrir en un momento dado que nosotros no podamos hacer un uso adecuado, ¿no? Adecuado de la muestra. Entonces, también este error, pues, nos va a indicar una desviación de alguna manera constante y predecible en las mediciones causadas, como ya lo mencioné, también por la mala calibración en un momento dado del equipo, que pudiera también tener algún defecto, que nosotros no nos hayamos dado cuenta y tenga algún defecto en el diseño del equipo. Y desde luego, como ya lo mencioné, el procedimiento que sea incorrecto por parte del analista, ¿no? Entonces, algunas características de este método puedo mencionar son la consistencia,
el cual afecta a todas las mediciones en forma idéntica. Bien, continuando con nuestro tema de generalidades del análisis instrumental, les comentaba también acerca de las características o principales que tiene este método o este error más bien sistemático. Algunas son algunas características importantes. Podemos decir que es la constante, el constante y la repetible, la detección definitiva, las causas predecibles. Y como ya hemos comentado, bueno, uno de los eh, problemáticas que pudiéramos tener o uno de los ejemplos comunes que podemos mencionar es que el equipo está mal calibrado. Si, por ejemplo, una báscula pesa siempre 1 kilogramo de más, es un error sistemático de desplazamiento. Otro puede ser el factor de escala incorrecto. Si una herramienta de medición siempre amplifica el valor en un 10%, se produce un error sistemático de escala. Por ejemplo, las condiciones ambientales, los cambios constantes en la temperatura o la humedad, que afectan el resultado de la selección analítica, ¿no? O de la reacción analítica también. ¿Cómo identificar y corregir algunos errores? Por ejemplo, en la calibración, pues es que nos debemos asegurar de que el instrumento esté bien calibrado, usando patrones de referencia. Como decíamos al principio, para el análisis este, químico, el analítico volumétrico, por ejemplo, hay que estar pendiente de que los patrones de referencia que utilicemos pues sean los adecuados, ¿no? El seguimiento de protocolos, utilizar y seguir procedimientos estandarizados y bien establecidos, cumplir de acuerdo a las normas. Sabemos que ya hay procedimientos que están normados, los cuales tenemos que acatar, ¿no? Tal cual. El control ambiental, pues es monitorear, controlar los factores ambientales como la temperatura, la luz, humedad, etcétera. Podemos hacer la comparación de controles, usar grupos de control o pruebas piloto para identificar y en su momento también corregir aquellos excesos que tengamos, ¿no? Los ajustes en los análisis. Una vez detectado el error sistemático, se pueden realizar ajustes en los datos y corregir lo que sea necesario. Entonces, son algunos de los errores que podemos encontrarnos y que, bueno, tenemos la oportunidad también de corregirlos mediante técnicas adecuadas y técnicas pues que nos permitan a nosotros hacer una buena lectura, un buen análisis también. Entonces, también les mencionábamos que podemos tener algunos cálculos o datos estadísticos también nos permitan valorar esos errores también de medición y podemos hacer la corrección mediante los errores absolutos o errores relativos que se utilizan mucho en la estadística, ¿no? Y que pues, muy probablemente ustedes ya llevan una estadística, están llevando o van a llevar, van a ver este tipo de errores, ¿no? Y que también finalmente tienen relación con los conceptos que ya mencionamos, como son los de exactitud, los de precisión, de sensibilidad, ¿sí? Cada una de estas medidas hacen referencia a una misma magnitud, obviamente realizadas en condiciones de sensibilidad o de precisión o de exactitud. Sí, decíamos que la exactitud vamos a mencionar que se define esa concordancia que tiene entre los datos que estamos obteniendo, ¿no? Con respecto a nuestro patrón, por ejemplo. Y la precisión, pues hace referencia a esa concordancia también entre las medidas de la magnitud realizadas en condiciones sensibles, ¿no? Y también decíamos que la sensibilidad también de un aparato está relacionada con el valor mínimo de la magnitud de que es capaz de medir. Por ejemplo, lo que mencionábamos de las balanzas, ¿no? Por ejemplo, en una balanza, si nosotros decimos es 5.000 gramos, significa que
para masas inferiores a la citada, la balanza no se usa para ninguna desviación, no causa ninguna desviación. Normalmente se mide que la sensibilidad de un aparato viene indicada por el valor de la división más pequeña de la escala de medida, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros considerar en ese tipo de errores, en el caso del error sistemático, ¿no? Y lo que mencionábamos también hace un momento de la sensibilidad, la exactitud y la precisión, ¿no? Que debemos tener al usar alguna técnica o lo que mencionábamos son los mismos equipos de medición.